En esta sesión nos centraremos en el desarrollo básico de actividades, para lo cual hemos seleccionado tres tipos de actividades elementales. La primera de ellas será el juego de memoria, la segunda el rompecabezas doble y el tercero el rompecabezas de agujero. Para ello procederemos a la creación de un nuevo proyecto y además requeriremos de tener lista una carpeta dentro de nuestra máquina en la cual podamos integrar los contenidos que después serán utilizados en nuestro proyecto. Para esta carpeta de ejemplo tendremos dentro de nuestros insumos una serie de imágenes en formato PNG de transparencia, una imagen que servirá a modo de portada y además archivos de audio, segmentos de archivos de audio en formato WAV que se encuentran segmentados para cada una de las imágenes que se encuentran dentro del mismo proyecto. Entonces son palabras que remiten a estas imágenes. Estas pueden ser capturadas y grabadas por separado desde algún software de edición sonora como Audacity o bien grabadas de manera diferenciada desde algún dispositivo de captura, alguna grabadora de voz o incluso algún celular. Bien, una vez que tenemos entonces esta carpeta con los contenidos de audio y de imagen, procederemos en el J-Click Autor a generar el nuevo proyecto. Nos dirigimos al menú Archivo, damos clic en la opción Nuevo Proyecto y creamos el proyecto que comenzaremos a desarrollar. En este caso lo voy a nombrar como proyecto 2 y dejaré que se almacene en la carpeta que por defecto asigna el J-Click Autor. Doy clic en aceptar y bueno, las opciones para el agregado de metadatos en la sección de proyecto quedan disponibles. Me dirijo a la mediateca y lo que voy a hacer ahora es agregar mis insumos base. Para ello me dirijo a la esquina superior izquierda en el botón añadir una imagen u objeto multimedia y voy a buscar dentro de mi máquina la carpeta con insumos que tengo disponibles ya. Selecciono los insumos gráficos y sonoros, doy clic en abrir y confirmo que a continuación se ejecute una copia de estos archivos que se encuentran en otra posición de mi computadora a la carpeta de proyecto. Entonces voy a hacer esa confirmación para cada uno de los insumos que he agregado al proyecto. Una vez que hago eso, los insumos están disponibles dentro de mi mediateca y entonces procederé a dirigirme a la pestaña Actividades. Bien, entonces procederemos con el primer tipo de actividad que va a ser un juego de memoria y posteriormente continuaremos con dos tipos de rompecabezas. Para ello entonces nos dirigimos a la región superior izquierda, al menú a la opción añadir una nueva actividad al proyecto y aparece entonces la ventana emergente de nueva actividad. Dentro de esta ventana emergente nos dirigiremos hacia el tipo de actividad que vamos a crear, en este caso juego de memoria, y podemos observar la descripción que aparece sobre el costado derecho. En el juego de memoria, cada una de las piezas que forman el objeto aparece escondido dos veces dentro de la ventana de juego. En cada jugada se destapan un par de piezas que se vuelven a esconder si no son idénticas. El objetivo es localizar todas las parejas. Bien, la dinámica es la clásica de un juego de memoria y deberemos ir agregando entonces las piezas que el sistema después automáticamente replicará para construir el juego. En la parte inferior debemos agregar un nombre para la actividad. En este caso la numeraré, será 01 y colocaré la leyenda memoria sin espacios y además utilizando únicamente minúsculas. Una vez que he agregado el nombre de la actividad, procedo a dar clic en el botón aceptar.
Después de esto, en la parte izquierda notarán que en el panel de actividades se despliega la leyenda correspondiente al nombre de la actividad que he creado. Además de eso, en la parte superior ahora están disponibles una serie de botones que antes no aparecían. Dentro de ellos se encuentra probar el funcionamiento de la actividad, un triángulo de color verde que va a servir para poder poner en marcha el juego y empezar a probar el uso de la actividad que hemos programado. Y hay algunos otros botones de gestión básica como mover la actividad, copiarla, cortarla, pegar, eliminar o copiar atributos de una actividad a otra. Bien, del lado derecho ahora aparecen 4 pestañas que van a permitirnos la configuración básica de las actividades. Las pestañas son en primer lugar opciones, segundo lugar ventana, tercero mensajes y por último panel. Iremos explorando ahora las opciones al interior de cada una de estas subcategorías. Comenzamos con la pestaña opciones. Dentro de opciones vamos a encontrar varias secciones y iremos agregando contenidos y configurando cada una de ellas. En el primer caso tenemos la sección descripción, que básicamente tiene únicamente un desplegado de información que integra el nombre de la actividad, el tipo de actividad que se ha programado y una descripción en particular que podría ser agregada para este juego de memoria. Es decir, probablemente el aprendizaje esperado que asumimos que estaría vinculado a esta tarea o en algunos casos la descripción de algún tipo de contenido que podría estar relacionado con la actividad. Después aparece un segundo bloque de informes. Aparece aquí la opción incluir esta actividad en los informes y nos aparece la opción de generar un código y también la opción registrar también las acciones. Si nosotros establecemos un código para los informes, lo que estará generando de alguna manera el software es un histórico de los movimientos que hagan los usuarios alrededor de esta actividad para después verlo reflejado en la aplicación J-Click Informes, que también forma parte de la misma suite del software. Si no nos interesa que se pueda monitorear el rendimiento de los usuarios en nuestra actividad, podríamos desactivar esta opción de los informes. En caso de que sea de nuestro interés, podríamos activarla y asignar algún código para este paquete. En tercer lugar aparece la opción interfaz de usuario. Dentro de esta interfaz de usuario vamos a tener las mismas opciones que se configuraron de manera general para el proyecto en la ventana inicial con el mismo nombre, proyecto, en donde se colocaban los metadatos que en un principio debiéramos de agregar. Entonces, normalmente lo que se hace es que coincida la selección entre la piel o el color, configuración de la interfaz de usuario que se haga en esta pantalla con respecto de las que se hacen a lo largo de las actividades que se van diseñando. En este caso, en este primer nivel voy a asignar el color naranja y en la ventana de actividades voy a elegir el mismo color. Lo más recomendable es que los colores de interfaz de usuarios puedan ser sólidos de alguna manera, que no existan cambios y que permanezcan de manera coherente a lo largo de todo el interactivo. No se recomienda que haya cambios en la interfaz, al menos que así se amerite, porque algunas pantallas sean más bien menús y otras sean propiamente actividades. Pero fuera de eso, la recomendación general será que el color sea el mismo para cada una de las pantallas y sea consistente de alguna manera esa interfaz para el usuario final. Los sonidos de evento también van a estar activados. Eso quiere decir que los sonidos tanto de error como de aprobación en la interacción con una actividad estarán apareciendo de manera normal.
Después tendremos una opción denominada generador automático de contenido. En esta generación automática de contenido se establecen de alguna manera algunos ejercicios que también pueden ser útiles para el área matemática en particular. Algunos ejercicios enfocados más a procedimientos aritméticos, por ejemplo, o de cálculo mental, podrían ser programados desde esta opción. Después tendremos la sección contadores. En esta sección de contadores contamos con 3 categorías. Podemos incorporar un contador de tiempo que de alguna manera delimita en términos de segundos la interacción del usuario con la actividad. Entonces podríamos asignar un determinado número de segundos como tiempo máximo y este se iría restando para que el usuario pueda resolver la actividad. En caso de que el usuario no haya concluido la actividad dentro del rango de tiempo que se asigne, la actividad podría bloquearse o podría de alguna manera pasarse a otra. También tenemos un contador de intentos que está enfocado sobre todo al número de veces que el usuario puede intentar solucionar el ejercicio y sobre todo por entradas del ejercicio, es decir, dentro de una misma actividad cuántos intentos tendrá para poder solucionarla, y podemos establecer un número máximo también de intentos. Y por último, el contador de aciertos. Esta última parte está orientada sobre todo a poder programar aquellos procesos que han sido concluidos de manera satisfactoria y darle una orientación al usuario de cuántas respuestas correctas lleva dentro del ejercicio. En algunos casos estos contadores son muy útiles, sobre todo en procesos de evaluación. Cuando presentamos contenidos o estamos desarrollando de manera inicial ejercicios alrededor de una temática, podría no ser tan recomendable que incorporemos estos contenidos. Entonces, si nuestro objetivo es una evaluación plena de cierto tipo de aprendizaje, podemos incorporarlos. En caso contrario, vamos a desactivarlos. Por ahora entonces, como es una actividad que asumo que no va a ser para una evaluación global, voy a desactivarlos. Después tenemos una sección más enfocada a botones de apoyo. Tenemos 2 botones, un botón de ayuda y un botón de información. En el primer caso, podemos mostrar un mensaje o mostrar la solución del ejercicio. En el caso de la muestra de la solución, sobre todo para actividades que requieren un esfuerzo cognitivo más fuerte y en el cual eventualmente dejamos la oportunidad de que el usuario explore la solución de ese tipo de ejercicios, podríamos seleccionarlas. En otros casos podríamos utilizar la opción de mostrar mensaje y colocar alguna pista o alguna recomendación para que el usuario pueda solucionar de manera mucho más rápida y óptima el ejercicio que se ha planteado. Por último, tenemos la opción de información, en donde se puede agregar de alguna manera elementos complementarios que puedan en algunos casos aportar más argumentos en relación al contenido del que gira la secuencia didáctica digital y probablemente algunos contenidos que serían útiles para poder reforzar lo que el ejercicio intenta evaluar o monitorear. Entonces es muy usual que podamos integrar aquí algún enlace web que nos permita ir a alguna página que presente mayor información. Podrían ejecutarse también comandos. Posteriormente, cuando se observe la sección de secuencias, abordaremos algunos aspectos relacionados con este tipo de comandos que desencadenan acciones al interior del software, desde brincar una actividad, salir de la misma aplicación, regresar a alguna pantalla de menú, etc. Por ahora no habrá mensajes de ayuda y tampoco información adicional complementaria. Finalmente aparece una opción de configuración denominada comportamiento. Hay un valor asignado a una primer subcategoría denominada mezcla, en el cual se programa el número
de mezclas o de combinaciones que se hacen para que los contenidos se presenten de manera aleatoria. Aparece un valor un tanto alto, que son 31 combinaciones o 31 mezclas, y que resulta relevante para cierto tipo de ejercicios que requieren un ordenamiento aleatorio de los contenidos. El juego de memoria es justamente uno de estos tipos de ejercicios en los cuales se requiere que los contenidos se presenten mezclados bajo un esquema aleatorio. Esto permitiría que los usuarios que interactúen con el paquete nunca ninguno tenga el mismo ordenamiento, sino que tengan posiciones de arranque diferentes y por lo tanto esquemas de solución que también sean distintos. Por último, hay aquí un par de elementos que permiten también configurar el esquema de solución o cómo el usuario interactúa con los ejercicios. Hay un esquema de arrastre que indica que el usuario no tendrá que dar clic y vincular los elementos, sino que tendría que arrastrar uno sobre otro. En este caso todavía será difícil ilustrar esta opción hasta que comencemos la configuración de los ejercicios, pero observemos desde ahora que al menos tendremos una segunda posibilidad para poder interactuar con los objetos que están al interior de los ejercicios. Y por último, podemos comprobar también el orden de resolución. Si es que quisiéramos que los ejercicios no sean mezclados de manera aleatoria, sino que respondan a un determinado orden inicial, podríamos también configurarlo desde aquí. Por ahora solamente dejaremos disponible el valor de las mezclas y en las otras dos opciones no seleccionaremos nada. Bien, entonces lo básico que tendríamos que configurar en esta pantalla de opciones sería entonces la asignación de la piel, que tendría que ir en armonía con la selección que se haga previamente de la interfaz para todo el proyecto. Los sonidos del evento deberán estar activados y los contadores por ahora los vamos a desactivar. Una vez que hemos hecho ya esta configuración básica de las opciones generales de la actividad, nos vamos a remitir a la segunda pestaña denominada ventana, en la cual vamos a programar algunos parámetros para poder diseñar el aspecto, el tamaño y la posición de las ventanas en las cuales va a correr la aplicación o el ejercicio. En esta segunda ventana vamos a tener dos regiones que van a requerir de cierta configuración. Por un lado vamos a tener la ventana principal, que es esta región mucho más grande, y en un segundo plano tendremos la ventana de juego, esta que es aún más pequeña y que responde sobre todo al área en la cual se ejecuta el ejercicio o la actividad que vamos a estar desarrollando. Tendríamos algunas posibilidades para configurar el aspecto gráfico de estas secciones. Podríamos colocar mínimamente un color de fondo. Para ello damos clic sobre el botón color de fondo que se encuentra aquí en la parte inferior de la configuración de cada una de las ventanas, y esto nos desplegará una ventana emergente denominada selección de color, en donde aparecerá una paleta de colores con una serie de muestras que nos dispone de alguna manera una serie de tonos y de escalas de colores que podríamos ir seleccionando. Se recomienda que para la ventana principal, que de alguna manera ocupa la mayor parte del espacio dentro de la aplicación, podamos elegir colores un tanto más suaves. De las escalas superiores, sobre todo, en donde tenemos tonos mucho más pasteles, mucho más suavizados, y en el caso de las ventanas de juego podríamos elegir un color o una tonalidad un tanto más oscura y que vaya en acorde también a la selección que hemos hecho del color en la ventana principal. Cada una de las selecciones que nosotros hacemos aquí se van guardando en este panel lateral que se denomina reciente o colores recientes que he seleccionado.
Entonces podemos ir teniendo aquí un almacenado de cada una de las muestras que hemos ido utilizando y aparece una vista previa de cómo ese color se mezcla con otros colores de letra o con algunos otros colores de fondo, por ejemplo, o de márgenes. Entonces ahí tendríamos también una posibilidad de visualización de este color que hemos seleccionado con algunos otros espacios de combinación de texto que estarán disponibles a lo largo de la configuración de nuestra actividad. Entonces vamos a seleccionar un color inicial, en este caso seleccionaré esta tonalidad amarilla, vamos a dar clic en aceptar y automáticamente se carga ese color seleccionado en todo el territorio en el cual la ventana principal tiene influencia. Tendríamos algunas otras opciones como seleccionar un gradiente, que es más bien un degradado de colores. Para ello tendríamos que elegir de la misma paleta un color inicial y un color final. Y además una serie de ciclos o de repeticiones que nos permitirían ir degradando el color y una orientación del mismo. Por último, tendríamos también la posibilidad de seleccionar una imagen como fondo y podríamos seleccionar una imagen unitaria o un mosaico de imágenes. En este caso me voy a limitar a utilizar solamente el color de fondo. Para la ventana de juego tengo también la posibilidad de añadir un gradiente, un color de fondo o de utilizar una transparencia. Si utilizo la transparencia, eso me permitiría que de alguna manera el mismo color de la pantalla o de la ventana principal sea el que se replique para esta. Podemos también seleccionar la opción de utilizar un pequeño borde alrededor de la ventana principal o no. En el caso de la transparencia, el no utilizar el borde nos permitiría que ésta se pierda o se difumine con el color que ya hemos seleccionado para la ventana principal. Además, hay algunas posiciones que se podrían asignar para la ventana. La posición por defecto es la centrada, pero también podríamos asignar una posición absoluta en donde añadiríamos ciertos valores bajo el eje de las X y el eje de las Y esto nos permitiría posicionar la ventana en una región en particular. Lo más recomendable será que utilicemos la opción de centrado, aunque no hay que desechar también la posición absoluta según convenga para algún tipo de ejercicio. Bien, voy a seleccionar un color de fondo ahora, trataré de seleccionar un color que contraste sobre todo con el color que ya tengo asignado, va a ser una tonalidad un tanto más oscura en referencia al color que ya tengo en la ventana principal. Y bueno, por ahora en esta pestaña será lo único que tendré que hacer. Bien, entonces a modo de recuento tendremos que asignar un color o una configuración gráfica para la ventana principal y otra para la ventana de juego. Posteriormente nos dirigimos ahora a la pestaña a la pestaña mensajes. En esta pestaña mensajes tendremos que asignar los contenidos que van a servir a modo de instrucción y también a modo de mensaje final para los usuarios, de acuerdo a 3 momentos en la interacción con nuestra actividad. Tendremos un primer espacio denominado mensaje inicial en el cual habremos de colocar las instrucciones que en un inicio estarán disponibles para los usuarios cuando entren por primera vez a solucionar la actividad. En este caso recordemos que estamos ante un juego de memoria, entonces hay que colocar alguna indicación o alguna instrucción que vaya en relación a ello. Para poder añadir esas instrucciones tendremos que dar clic sobre el espacio que aparece abajo de la etiqueta mensaje inicial y eso provocaría que se muestre una ventana emergente. Ahora es importante también observar que cada uno de los mensajes que aquí aparecen, mensajes posibles, pueden ser activados o no según sea la configuración del ejercicio que nosotros determinemos. El mensaje inicial es la instrucción que en el momento de arranque aparece para el usuario. El mensaje final es aquel que aparece cuando el usuario ha solucionado de manera correcta la actividad.
Y por último, el mensaje de error es aquel que aparece cuando el usuario no ha logrado concretar la actividad. Esto siempre y cuando hayamos considerado algunas restricciones para la solución. Esto quiere decir que hayamos incorporado quizás un contador de tiempo o un contador de aciertos. Y si el usuario no logró solucionar la actividad en el rango de intentos o de tiempo que se haya establecido, entonces el mensaje de error aparecerá. Como en este proyecto, en esta actividad, he desactivado los contadores, no tendrá caso agregar un mensaje de error. Me centraré únicamente en el mensaje inicial y en el mensaje final. Para el mensaje inicial y el final, que sí aparecerán, entonces seleccionaré las casillas de verificación que permitirán que estas opciones estén activadas y posteriormente daré clic sobre la región inferior que integrará el mensaje para cada uno de estos momentos. Doy clic entonces para la sección del mensaje inicial. Coloco un breve mensaje y después para el mensaje final coloco también una leyenda. Pueden observar que el espacio en el que estos textos se despliegan tiene un diseño gris en este momento. Si yo doy clic nuevamente en este desplegado, observarán que en esta ventana emergente en donde yo he agregado el texto, hay también disponible un espacio denominado estilo, al cual podría dar clic. Y me despliega una serie de opciones en donde podría encontrar, por ejemplo, el color de fondo. Podría dar clic en él y seleccionar el color con el que estoy trabajando previamente. Puedo asignar un formato de negritas y hacer lo mismo con la segunda opción de mensaje. Recuerden, damos clic sobre la pantalla en donde hemos agregado el texto y en esta pantalla emergente, en la región inferior, en el botón estilo. Y posteriormente color de fondo. Utilizar el mismo color de fondo que ya tenía en la paleta y el valor de negrita. Habría otras opciones de configuración de texto muy similares a las que están disponibles para los editores de texto clásico que podrían ser gestionadas también. Entre ellas, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño, el color del texto, el sombreado y también la incorporación de algunos bordes. Una vez que he agregado esto, voy a dar clic en aceptar y será todo lo que haré por el momento. En ocasiones posteriores, en la configuración de los proyectos, veremos también la posibilidad de integrar audio en las instrucciones o en los mensajes de error o en los mensajes finales. Esa también es una posibilidad que permite hacer ejercicios de inclusión también en este tipo de actividades digitales. Finalmente nos dirigiremos a la pestaña Panel. En esta pestaña Panel tendremos ya el espacio maestro desde el cual nos enfocaremos a la configuración del juego de memoria. Debemos observar que dentro de la pestaña Panel vamos a tener dos subpestañas, una denominada Panel en general y otra Distribución. En este caso, en Panel en general, tendremos el acceso para que vayamos configurando los contenidos de nuestro juego de memoria. En este caso, el juego de memoria requiere que únicamente incorporemos un solo set de piezas. El sistema automáticamente genera la copia a partir del cual se ejecuta pues entonces el juego final de memoria. Tendremos una serie de subopciones de configuración en la parte inferior. La primera de ellas delimita el tipo de piezas con las que el juego de memoria podría empezar. Tenemos la configuración normal, que son piezas rectangulares, pero tendríamos otras configuraciones. Por ejemplo, encajes con unión ovalada, encajes con unión rectangular o encajes con unión triangular.
Bien, vamos a dejar las piezas con la opción clásica rectangular. Tendríamos otras dos opciones aquí, una que nos permite configurar el número de filas y de columnas que queremos para nuestro panel. Este es el panel inicial, el que tiene únicamente el set de piezas que automáticamente se replicarán, y lo podemos configurar según convenga. En este caso vamos a hacer un juego de únicamente 6 piezas. Entonces vamos a dejar 2 filas y 3 columnas. En la parte inferior tendremos también la posibilidad de configurar el tamaño de las celdas. Este tamaño se puede hacer de manera automática con estos controles que aparecen aquí. Conforme vayamos agregando o quitando el valor en una de las dimensiones, ya sea largo o ancho, ese cambio se ejecuta para cada una de las celdas que forman parte del panel. Una segunda opción es que los cambios podamos ejecutarlos de manera manual. Para ello podremos dirigir el cursor hacia una de las esquinas del panel y desde ahí arrastrar hasta obtener un tamaño ideal para nuestro panel. Tendremos también la posibilidad de ir agregando información a cada una de las celdas. En este caso vamos a ir haciéndolo una por una. Para poder agregar la información de contenido a esta celda, vamos a dar clic sobre esta misma y observaremos que aparece la misma pestaña, la misma pantalla emergente a través de la cual en un momento previo agregamos las instrucciones a nuestro ejercicio. En este caso tenemos la disponibilidad de agregar información a la celda del juego de memoria. Y vamos a observar varias opciones. Tendríamos la posibilidad de agregar un texto. Tendremos también la posibilidad de agregar una imagen. Para ello vamos a dar clic sobre el botón imagen y observaremos que aparecen aquí el desplegado de imágenes que ya hemos agregado previamente a nuestro proyecto. En este caso voy a seleccionar únicamente una de ellas. Tendremos también una opción en la parte inferior que se denomina evitar sobreposición de la imagen y del texto. Si seleccionamos esta opción, lo que va a pasar es que el texto que hemos colocado y la imagen van a aparecer de manera sincronizada, sin que se entorpezca la visualización de una o de otra. Si no dejamos disponible esto, lo que sucederá es que posiblemente se traslapen y entonces alguno de los dos elementos pudiera quedar oculto, como en este caso sería el texto. Entonces podríamos dejar esta distinción para que los dos elementos aparezcan. Y del lado derecho, tanto de la imagen como del texto, tendremos estos valores de alineamiento que van a permitir que el texto y la imagen se puedan acomodar a una posición determinada. Entonces pueden ustedes observar que dependiendo la posición que asignemos aquí, los elementos gráficos y textuales se irán acomodando a la región de esta celda, dependiendo la posición que hayamos asignado. Entonces, bueno, vamos a dejar este espacio por ahora con la imagen en la parte superior y el texto en la parte inferior. Después de ello nos vamos al tercer nivel de configuración. En él tenemos la opción de poder mostrar los bordes de cada una de las celdas. En caso de que no mostremos el borde, observarán que se difumina el extremo de la celda. En este caso los otros dos extremos desaparecen también, pero siguen estando visibles porque la celda aledaña hace visible todavía esta región. Entonces lo más recomendable es que sí tengamos los bordes disponibles. Podemos también configurar un estilo. Recuerden que estos son los estilos particulares tanto del texto como de la información que aparece en la celda. Entonces podríamos, si queremos, ir configurando una por una las opciones de estilo de las celdas. Si no queremos configurar una por una las opciones de las celdas, una segunda opción es configuremos el estilo general de todo el panel. Para eso tendremos acceso a esta opción que se encuentra aquí en la parte superior.
Es una opción muy similar a esta en la que estamos, pero que afecta no a una celda, sino a toda la actividad. Entonces por ahora estamos probando únicamente celda por celda. Entonces he seleccionado por ahí la activación del estilo de esta celda nada más. Y por último vamos al contenido activo. En el contenido activo tenemos la posibilidad de ir incorporando procesos, pero también ciertas acciones que permiten el incrustado de material multimedia. Por ejemplo, sonidos o videos o códigos de cadenas de sonidos que podrían interpretarse desde la misma celda. En este caso vamos a seleccionar la opción interpretar sonido. Esto nos permitirá que cada vez que nosotros demos clic en una de las piezas del rompecabezas pueda observarse la imagen y el texto que hemos guardado ahí, pero también el sonido que corresponde a ese elemento. Entonces vamos a dar clic en interpretar sonido. Posteriormente se carga del lado derecho esta opción de identificación del archivo de audio y nos muestra aquí el desplegado de los sonidos que tenemos ya programados. Entonces vamos a seleccionar el sonido que corresponde a esta imagen. Damos clic en aceptar y después en aceptar nuevamente. Una vez que hemos hecho ya esta configuración de la celda, damos clic en aceptar en todo el panel de la pantalla emergente y automáticamente los cambios se guardan. Estas acciones tendríamos que irlas configurando para cada una de las imágenes que tendremos disponibles. Podremos ir modificando los estilos si así quisiéramos. Y además agregando el contenido multimedia, que en este caso son los sonidos de acompañamiento. Debemos hacer esto para cada uno de los elementos que vayamos a configurar. Observarán que los cambios automáticamente se van guardando. En este caso el orden de las imágenes no importa. Recuerden que se hará una mezcla automática con de los contenidos de la imagen. Entonces no nos interesa tanto que se rescate necesariamente el mismo valor para los elementos que estamos agregando. Entonces tendremos que ir concluyendo el agregado de las imágenes. Este es un ejercicio en donde configuramos el color por un lado, el color de fondo, la configuración de las letras, una posición que permita la visualización de todos. En algunos casos hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el posicionamiento de las imágenes, qué tan grandes son y cómo esto de alguna manera se relaciona con el tipo de textos que vayamos a agregar. Por ahora estamos haciendo un ejercicio en donde incorporamos texto, pero no necesariamente tendría que estar el texto disponible. En algunos casos podríamos evitar el texto. Hay que agregar el contenido activo para todos los contenidos que estamos programando. Una vez que los tenemos disponibles, la opción de barajar se muestra de manera automática y ahora podríamos proceder a programar la distribución de los contenidos. Ahora tenemos que hacer una observación aquí. Los contenidos siempre refieren al posicionamiento de dos paneles, un panel A y un hipotético panel B que en este caso no se muestra.
El panel B refiere sobre todo a la copia, en este caso en el juego de memoria, a la copia de este panel maestro que el sistema genera automáticamente. Entonces el panel B tendríamos que indicar en dónde se colocaría. Tengo un panel maestro A y un panel B que se generará automáticamente y debo decidir en qué orden se van a colocar. Si decido un orden horizontal, tengo dos esquemas de ordenamiento, el panel A por un lado, el panel B por otro, o dos esquemas de ordenamiento vertical. Obviamente la opción gráfica de despliegue puede variar dependiendo del tipo de organización que yo decida. En algunos casos ciertas casillas podrían aparecer de manera mucho más amplia dependiendo el tipo de configuración de distribución que yo vaya mostrando al interior de mi espacio de actividad. Entonces, bueno, por ahora voy a elegir la configuración clásica, horizontal, el panel maestro A hacia la izquierda y el panel maestro B hacia la derecha. Una vez que ya he hecho estas configuraciones, voy a dar de alguna manera ejecución, a mostrar cómo el ejercicio finalmente se despliega para el usuario final. Para ello me voy a dirigir a la esquina superior izquierda y seleccionaré la opción probar el funcionamiento de la actividad. Doy clic sobre ella y aparece una pestaña, una ventana adicional en donde se muestra el resultado final de mi actividad. Como recordarán, yo había configurado un color naranja para mi interfaz. Colocamos un color amarillo para la ventana principal, que es toda esta que se despliega hacia la parte posterior, un color naranja para la ventana de juego y también para la parte inferior de la instrucción aparece el mensaje inicial. Los contadores aparecen desactivados en el lado derecho. Hay un espacio para el contador de aciertos, para el contador de intentos, para el contador de tiempo, pero están desactivados. Y finalmente aparecen aquí ya los paneles con las celdas que yo he programado. Si doy clic sobre alguna de las celdas y después sobre otra para tratar de emparejar, veremos el funcionamiento del juego de memoria. Bien, ahora cada uno de los elementos que yo seleccione, dependiendo si coincide o no con la pieza que estoy tratando de ubicar, se podrá permanecer o se podrá voltear y esconder, dependiendo la selección que yo haya hecho. Si las imágenes son similares, se mostrarán y permanecerán. Si son diferentes, se volverán a ocultar y tendré que seguir ejecutando la selección de la actividad. Si quiero cerrar la ventana emergente, puedo hacerlo desde el botón en la parte superior derecha. Y con ello tendríamos ya la configuración del ejercicio del juego de memoria.